Buenas tardes, iniciamos esta segunda entrega de Tertulias de Cuaresma, organizada por Caminos de Pasión para conocer la Cuaresma y la Semana Santa de los 10 municipios que la componen. Hoy conoceremos con mayor detenimiento la Semana Santa de los municipios de Alcalá la Real, Baena y Cabra. Pueden volver a ver, si lo desean, nuestro anterior programa en el canal de YouTube de Caminos de Pasión y en los perfiles de redes sociales de Facebook e Instagram. Bienvenidos a todos. Comenzamos dando la bienvenida a nuestro primer invitado, Juan Manuel Marchal, concejal de Cultura, Turismo, Festejos y Relaciones con las Cofradías de Alcalá la Real. Bienvenido y muchísimas gracias por atendernos, Juan Manuel. Muchas gracias a vosotros, claro. Alcalá la Real, ubicada al extremo suroeste de la provincia de Jaén, es cabecera de la comarca de la Sierra Sur y ha sido enclave estratégico en la historia de Andalucía, obteniendo la declaración de conjunto histórico-artístico desde 1967. Su Semana Santa cuenta con un total de 10 cofradías y hermandades que realizan su estación de penitencia entre el Domingo de Ramos y de Resurrección. Varias son las agrupaciones musicales locales de gran calidad que acompañan los pasos de pasión y destaca en esta celebración la influencia de estilos, así como las representaciones a través de sus pasos pregonados. Para entender la Semana Santa de Alcalá la Real tendríamos que explicar en primer lugar, Juan Manuel, qué son los pasos mímicos, pregonados o representados y los de andas o tronos. ¿En qué consiste esta diferencia? Sí, pues los pasos mímicos, hay que diferenciar entre los pasos mímicos, pregonados y representados, son distintos cada uno de ellos. Los pasos mímicos son aquellos en los que hay una representación, no hay ningún vocabulario, no hay ninguna palabra entre medias. Los pregonados corresponden especialmente a la cofradía del Ece-Homo de Alcalá la Real, que son los que realizan un tipo de pregones. Llevan en las procesiones de Jueves Santo y Viernes Santo, llevan 4 pregoneros que realizan una poesía, un texto típico y particular de Alcalá, y por su parte los representados pues son una conjunción de ambos, de esos mímicos y pregonados, en conjunción pues tanto de esa cofradía del Ece-Homo como también muchas veces con la de los apóstoles. Por su parte, los pasos de anda y tronos son ya formas distintas de llevar los pasos, de llevar los tronos de Semana Santa. Los pasos de anda son aquellos que van más realmente enfocados a trabajaderas, como se diría en otras ciudades, y los pasos como realmente pues serían aquellos que van a costales. ¿Y cuáles serían, Juan Manuel, las imágenes más veneradas y las cofradías más populares de Alcalá la Real? ¿Qué podríamos destacar? Pues habría que destacarlo más bien pues, por en la diferencia de parroquias, tanto en la parroquia de Consolación, donde estarían tanto las hermandades de la Esperanza y el Huerto de los Olivos, la de la Humildad y Virgen de los Dolores o la de Nuestro Padre Jesús. En el barrio de San Juan, específicamente en la iglesia de San Juan, con prácticamente 1.500 hermanos, la cofradía del Santísimo Cristo de la Salud. En la parroquia de la Angustia, la propia Virgen de la Angustia con casi 800 hermanos, y también la nueva cofradía de la Borriquilla, que es reciente, de unos 30-35 años de historia, y también de reciente creación en el barrio de la Avenida de Iberoamérica de El Salvador, la cofradía del Resucitado. Decíamos, en este repaso por las cofradías conviven las más históricas. De 1597 data la Real Cofradía del Dulce Nombre de Jesús y Santa Caridad, con algunas que han aparecido en las últimas décadas, comentábamos la Borriquilla o la Hermandad de Cristo Salvador Resucitado. ¿Cómo de importante es esa savia nueva que crece y de la que nacen nuevas cofradías para continuar con el sentimiento cofrade?
pues la importancia es vital, al fin y al cabo, es ese relevo también que hay en las cofradías, ese nuevo impulso, esa nueva forma también de ver las cofradías, de ver la tradición y cómo esas cofradías, esas personas también que llevan encabezando estas cofradías durante los últimos años, pues van dando un nuevo punto de vista, van dando una forma distinta de vivir la Semana Santa con la incorporación pues, de nuevos tronos, de formas de llevar las imágenes, de nuevos enseres que quizás en cofradías más antiguas como esta misma del Dulce Nombre de Jesús, como otras antiguas también del siglo XVI, pues quizás son algo más tradicionales en sus enseres, pues sí que estas nuevas cofradías han contribuido a eso, a esa renovación y a ese impulso de las cofradías en Alcalá. Para todas aquellas personas que nos estén viendo de fuera de Alcalá la Real, si tuviésemos que decirle un momento clave que no podrían perderse cuando la Semana Santa vuelva a poder vivirse en nuestras calles, ¿qué momento podríamos destacar de la Semana Santa de Alcalá la Real? Hombre, como momentos, cada día de Semana Santa tiene su propio momento, pero realmente el momento que, al fin y al cabo, tanto turísticamente como dentro de la idiosincrasia local, el día que mejor se vive, que más se vive, es el propio Viernes Santo, tanto por la mañana con esos pasos pregonados, con los 4 pasos de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús en la calle, con imágenes tan llamativas como el gallardete en la calle, pues quizás ese colorido, ese sonido es el más tradicional de Alcalá Real. También hay que destacar en ese mismo Viernes Santo que como es un día tan largo, hay un momento de sentimiento, de tradición, que es lo que encuentro también luego en el viernes por la tarde, en el Viernes Santo tarde, de la Virgen de la Angustia con el Cristo de la Salud. Ese encuentro de la fusión de dos barrios, de dos cofradías con una gran idiosincrasia y una gran tradición, y cómo ambas se fusionan tanto con sus imágenes como con la potencia de sus agrupaciones musicales. ¿Y de qué modo se implica la sociedad en la celebración de la Semana Santa? ¿Participan activamente? Hay muchísimas personas, hablábamos de un gran número de hermanos de algunas de las cofradías, hay bastante implicación. Sí, la participación es muy grande. Desde antes de Cuaresma, todas las cofradías están trabajando desde los propios ensayos, las agrupaciones musicales, que hay 6 en la localidad, pues están trabajando todas prácticamente los 365 días del año, no es solo algo focalizado en la Cuaresma y en la Semana Santa. La preparación de tronos, la celebración de cultos, prácticamente con varios cultos, hay imágenes y cofradías distintas durante los diferentes fines de semana. Todos los fines de semana en Alcalá, en la Cuaresma, hay algo. Y luego también esa fusión que es la propia noche de tambores del día 18 de marzo, donde todas las cofradías y todas las agrupaciones musicales pues también salen a la calle, donde el pueblo y el público en general pues también disfruta de ellos en la calle sin ser Semana Santa como tal. Precisamente en el marco de la Cuaresma, como comentaba, se vive esa tradición popular de la noche de lumbres y tambores. ¿Nos podría contar un poquito más acerca de ello? Que además, al ubicarse al margen de la Semana Santa, pues quizás puede ser un buen momento para que también los visitantes puedan acudir a conocerla. Exactamente. La noche de tambores realmente se realiza todos los años, es fecha fija, da igual el día de la semana en que caiga, en la víspera del día de San José, el día 18 de marzo. Tradicionalmente en diferentes esquinas de la ciudad, generalmente porque siempre había hornacinas con la imagen de San José, pues se hacía una lumbre de víspera y donde los vecinos de los barrios pues se juntaban a beber vino, a compartir una noche de convivencia en torno a esa lumbre. Pues solían ser días de frío aún, pese a ser marzo. En esos días, pues, en ese día lo que se realiza pues coincide con los cultos de una cofradía de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús en la Iglesia de Consolación, que también es sede de la patrona. Todas las cofradías, todas las agrupaciones musicales pasan por allí a ofrecerle los sones a nuestro Padre Jesús y a la patrona, y a partir de ahí pues comienzan desfiles procesionales o desfiles musicales por los diferentes lumbres, por las diferentes calles de Alcalá, convirtiendo pues prácticamente esas calles de Alcalá en ese día en un concierto de bandas, en un propio certamen. Pues en sí también, pues como decía antes, la calidad de las agrupaciones musicales no tiene nada que desmerecer a ningún pueblo, ninguna ciudad de Andalucía. En ese sentido, en las últimas décadas del siglo XX se han creado corporaciones musicales de gran calidad. ¿Qué importancia tiene la música en la Semana Santa de Alcalá la Real?
Pues la música es uno de los motivos también para enganchar a esa gente joven a las cofradías y al mundo cofrade. Son agrupaciones, son corporaciones con gran entidad, con gran tradición, donde va pasando de abuelos a padres, de padres a hijos, y va siendo tradiciones familiares donde también la gente va dando ese paso a la incorporación de las cofradías. Va empezando a vivir no solo la tradición musical, sino también cómo se vive dentro de una cofradía. Y al fin y al cabo, de esos músicos luego también viene el gran relevo en las propias cofradías, porque son, como decía, pues personas que trabajan 365 días al año, prácticamente para la cofradía, para su agrupación. No es quizá como un costalero que trabaja mejor los 3-4 meses anteriores, como la gente que prepara los propios enseres y demás, sino que son gente pues, que vive durante todo el año para la cofradía y para, obviamente, la agrupación musical. Alcalá es cuna también de imagineros tan reconocidos como Martínez Montañés o Pablo de Rojas. ¿Qué queda de todo ese pozo en el municipio? Pues realmente queda esa tradición. Alcalá, por desgracia, por suerte, fue el lugar de nacimiento de los dos grandes imagineros del barroco andaluz, pero luego en Alcalá nunca hemos tenido obras reales de Martínez Montañés, de Pablo de Rojas, obras de estos imagineros. Sí que hemos tenido obras de grandes imagineros, pues de Mena y demás, pero se perdieron todas ellas en la Guerra Civil, y ese pozo pues queda en la influencia de las trazas de esos maestros en estas obras, pero realmente nosotros no poseemos ninguna obra de nuestros dos insignes vecinos. Y en cuanto a la artesanía relacionada con la Semana Santa, ¿qué podemos encontrar en Alcalá la Real? Pues en Alcalá la Real tenemos la suerte de contamos con algunos imagineros, especialmente con José Francisco Moyano, pero también contamos con una tradición no solo que se pone de relevancia en la Semana Santa, pero al fin y al cabo la mantilla española es ese elemento que canaliza y que sabe unir también, como en su momento los mantones de Manila, también que sabe unir en torno a la Semana Santa. Tenemos prácticamente, yo creo que una de las mayores fábricas, de los mayores productores de mantillas, y pues de Alcalá pues salen mantillas no solo para la provincia de Jaén, sino que las mantillas de Alcalá se pueden encontrar y son las más vistas y las más vendidas en Sevilla y en muchos otros lugares, no solo de España, sino también del mundo. Sí, porque además es un elemento que cohesiona a toda la Semana Santa. Es cierto que cada uno luego tiene su idiosincrasia, pero la mantilla es un elemento que prácticamente en casi todas aparece y es una suerte contar con ese taller allí. Hablando también de esta tradición, ¿existe algún vocabulario propio de la Semana Santa de Alcalá que debamos conocer para poder visitar el municipio en Semana Santa y que no andemos muy perdidos? Pues los dos vocabularios quizás más llamativos son gallardete, que en sí mismo es también una cofradía local de Alcalá Real, que no su propia imagen es un óleo representado dentro de una bandera. Es algo típico tanto como cofradía, como elemento y como enser que tienen otras cofradías, y luego también, por supuesto, juilla, que esa representación en Alcalá, en esos pasos mínicos, en esa representación que tenemos de los personajes dentro de la Semana Santa. Uno de los apóstoles, el apóstol Judas Iscariote, tradicionalmente aquí se llama Juilla, y es uno de los que participa de forma más efusiva, de forma más tradicional, dentro de todos esos pasos dentro de la Semana Santa alcalaína. Y en ese proceso de los pasos que decíamos pregonados, mímicos, ¿cómo se elabora todo aquello que portan para dar lugar al cortejo procesional de la Semana Santa? Pues realmente la mayoría de esos enseres son enseres tradicionales, son enseres que durante muchos años han existido, sí que algunos de ellos ha habido que hacer copias, réplicas por el uso, han sufrido algún deterioro, pero realmente tanto los rostrillos, máscaras, los atavíos, la propia vestimenta, son vestimentas que a lo largo de los años han ido pasando de generación en generación, dentro de muchos de ellos en familia, y son muchos de ellos pues enseres de gran valor artístico e histórico, por eso mismo, por la tradición. Sí que estas cofradías pues luego también realizan muchas de ellas talleres de realización de rostrillos también, para mantener esa tradición y para mantener
que la propia gente también sepa la elaboración y cómo se hacían, pero la mayoría de esos elementos son, como comentaba, elementos históricos y artísticos que durante los años, pues un año tras otro se siguen utilizando y muchos de ellos pues cuentan con varias décadas de existencia y de... Al final es un elemento vivo que los talleres se desarrollan durante todo el año para poder conocer el modo de fabricarlo. Pues realmente la realizan ellos las propias cofradías de forma puntual, también para formación y como modo también de convivencia, para que ellos mismos pues sentir la tradición, sentir que es lo que viven y que puedan pues ser conocedores de su propia historia. Juan Manuel Marchal, muchísimas gracias por habernos acompañado, concejal de Cultura, Turismo, Festejos y Relaciones con las Cofradías de Alcalá la Real. Hemos conocido en este repaso por la Semana Santa y la Cuaresma de Alcalá la Real y esperemos que más pronto que tarde podamos estar viviendo esta tradición en todo su esplendor. Buen tiempo de Cuaresma y feliz Pascua de Resurrección, Juan Manuel. Muchas gracias, gracias a vosotros también por la entrevista y por supuesto pues cuando todo esto pase invitaros a todos los andaluces, a todos aquellos a los que llegue este programa, que tengáis en cuenta Alcalá como ese destino también de Semana Santa porque no tiene nada que envidiar a cualquier otra ciudad o pueblo, sí que es singular y es lo que tenemos también que vender. Tenemos que aprovechar para que en este tiempo de Cuaresma, en estos tiempos de reflexión post-COVID, también nos sirvan para llegar a nuevos sitios y conozcamos pues, otras tradiciones distintas también de las habituales. Nada más, muchas gracias a vosotros y un fuerte saludo a todos. Gracias. Desde Baena se acerca hasta estas tertulias de Cuaresma Guillermo Iván Bernal, presidente de la agrupación de cofradías de la Semana Santa de Baena. Bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Por supuesto, es un privilegio estar contigo, entre otras cosas porque vender Baena y vender nuestra Semana Santa es un orgullo para mí. La Semana Santa de Baena, enclavada en plena campiña cordobesa, se configura en torno a la figura del judío, desfilando 2 turbas en un total de 16 cuadrillas y con especial relevancia también de las hermandades y la representación de los pasos vivientes. El tambor ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El mundo cofrade lo componen 7 cofradías, unas 50 hermandades y sobre 75 cuadrillas, además de 8.000 cofrades en un municipio que no supera los 20.000 habitantes. Guillermo Iván, la Semana Santa de Baena gira en torno al sonido del tambor de estas turbas que comentábamos de judíos coliblancos y colinegros. ¿Cuántos judíos existen y en qué consiste exactamente esta figura para las personas que nos estén escuchando desde fuera y no conozcan la figura del judío? Evidentemente en Baena el judío es una figura fundamental. Es nuestro hecho diferencial, ahora que muchas comunidades autónomas hablan de hechos diferenciales, pero evidentemente es mucho más que el judío. En Baena hay más de 3.000 y 4.000 judíos, me atrevería a decir. Yo calculo, y el otro día me preguntaron en Canal Sur cuántos tambores habría en Baena, y yo diría que más de 15.000. Yo mismo tengo 5 tambores. Y el hecho diferencial del judío es algo más. En Baena hay 7 cofradías, 50 hermandades, 75 cuadrillas. El judío es algo que radica y fundamenta el sentir cofrade de Baena, pero es algo más. El judío de Baena es el elemento diferenciador, pero aquí estamos y espero que sintamos y sepamos diferenciar lo que es muchísimo más y algo más que el judío. ¿Y cómo se organizan los judíos? Los judíos están diferenciados en 2 turbas, la turba judía colinegra y la turba coliblanca, perdón. Alrededor de ellos hay 16 cuadrillas, 8 por turba, y al frente de ellos está el cuadrillero.
En la Semana Santa de Baena tiene un elemento y una organización cuasi militar, y entonces dentro de ella pues está el cuadrillero que va al frente de su cuadrilla y dirige a sus judíos en todas y cada una de sus elementos, en todas y cada una de sus representaciones, como son los misereres, las procesiones, el hecho de los protocolos, que es la recogida, y en fin, el cuadrillero es un elemento fundamental en cada una de sus cuadrillas. Guillermo Iván, ¿qué tipos de toque de tambores existen y cuántos tambores pueden llegar a reunirse en una sola jornada? En una sola jornada, pues no sé, el miércoles santo puede haber 4 o 5 mil judíos, 4 o 5 mil cofrades tocando el tambor y orando y haciendo oración y penitencia alrededor de su tambor. Y existen 3 toques claramente diferenciados. El toque de calle, que es cuando cada uno de nosotros vamos en la soledad de nuestra penitencia o en la soledad de los amigos, dirigiendo algún su lugar en concreto. El toque de procesión, que es como propiamente se dice, el toque de la estación de penitencia, y el toque de redoble, que es cuando nuestros judíos, nuestro trío de redoblantes, van escoltando una imagen, van tocando el tambor en honor y de cada una de nuestras imágenes y nuestros titulares. Y el tambor también, hablábamos antes del número actual que existe, que es una barbaridad, marca, por tanto, el desarrollo económico de la localidad, porque hay talleres locales en los que se fabrican tambores, no solamente para Baena, sino para localidades vecinas, en las que el tambor también es diferencial. Hablamos, por ejemplo, de Lucena, que también es muy importante el tambor, no hasta el punto de Baena, pero es cierto que esos talleres también nutren de tambores a otras localidades vecinas. Sí, por supuesto. En el Atlas de Bienes Inmateriales de la Junta de Andalucía, está la elaboración del casco del tambor, la elaboración del tambor, y por supuesto, en el mismo expediente de la UNESCO, en 2018, nos reconoció junto a los 17 pueblos hermanos del Consorcio Nacional del Tambor del Bombo. En este momento quiero reconocer al hermano mayor honorífico de la Cofradía de Resucitado, don Antonio Mesa, presidente de este consorcio, como el único pueblo de Andalucía que tiene un bien inmaterial por la UNESCO en su Semana Santa. Es un bien, ella le digo, un bien que reconoce nuestra Semana Santa, que reconoce la interioridad y, por supuesto, que reconoce lo que es la capacidad de transmitir y de reconocer, aunque parezca una reiteración, de reconocer cómo se hace, cómo se transmite y cómo cada uno de nosotros, nuestra antropología, la reconocemos. Este toque del tambor, y por supuesto, en Baena existen aproximadamente 7 empresas que se dedican única y exclusivamente a lo que es el montaje, el reconocimiento, no sé en este momento cómo expresarlo, porque es algo más que, la antropología de un pueblo es algo más que sentimiento. Cómo montar un tambor y cómo exportarlo al mundo. En Lucena es verdad que están los santeros, en Castro del Río el martes santo tocan el tambor, en Luque y Albendín tocan el mismo tambor que en Baena, y entonces es algo más que eso, y reconoce cómo somos los demás. En Baena, Guillermo Iván, la organización es distinta respecto a otros municipios y es diferente. La palabra cofradía y hermandad no significa lo mismo. ¿Qué significado tienen en Baena esta organización? En Baena una cofradía es una propia organización que se organiza a través de muchísimas hermandades que desfilan y hacen una estación de penitencia. En Baena existen únicamente siete cofradías, que es un pueblo con una importancia, vamos a decir, importante, o radica en los únicos 2 pueblos en la provincia de Córdoba que son fiestas de interés turístico nacional, son Cabra y Baena, su Semana Santa. Hay 7 cofradías, hay 75 hermandades, 75 cuadrillas y 50 hermandades. Cofradía es una organización de hermandades que desfilan un mismo día y con un mismo titular. No es lo mismo una cofradía que una hermandad. La hermandad de Nazareno no tiene nada que ver única con la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Son distintas expresiones de un mismo sentido.
Como momentos clave de la Semana Santa de Baena podemos destacar el auto sacramental del Viernes Santo, el paso de los evangelistas o el lavatorio de los apóstoles. ¿En qué consisten estas tres tradiciones? Vamos a ver, los judíos participan en todo lo que es el protocolo de la Semana Santa. Entonces, los judíos en el paso del evangelista se acercan al evangelista por un lado, por otro, todos, tanto digo, blancos como negros, y pretenden ver lo que está escribiendo el evangelista. Entonces, le pretenden quitar el protagonismo al evangelista, conocer lo que están escribiendo en esos santos evangelios, y entonces exponérselo al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces no es fácil expresarlo en palabras. Entonces, estamos viendo cómo lo hacen y cómo lo quieren hacer. Evidentemente, lo que es el auto sacramental del Viernes Santo es un privilegio. Estamos hablando de un documento ya transcrito desde el Concilio de Trento, la propia Contrarreforma Católica. Entonces, el Viernes Santo se expresa lo que es un auto sacramental, como hemos dicho esto, Adán y Eva, el propio martirio de Abraham con su hijo Jacob. Entonces, lo que es una catequesis permanente y en cada momento es que el pueblo de Dios conozca lo que hacían cada uno de los cofrades. Y entonces, pues la Semana Santa de Baena es una catequesis viviente que nos enseña lo que hacemos y lo que queremos hacer. Y en este marco de la Semana Santa, ¿qué es la centuria romana de Baena? En Baena no hay una centuria romana. En Baena hay 5 centurias romanas. En Baena tenemos el privilegio, y en ese sentido, para mí es un privilegio, que tenemos 5 centurias romanas. Una que desfila del miércoles santo, otra el jueves santo, otra el viernes santo, otra el sábado, el viernes santo por la noche, otra el domingo de Jesús. Cada una de nuestras cofradías de penitencia posee su propia centuria romana, que con una indumentaria propia del Imperio Romano, del Imperio Romano, desfilan y hacen que cada uno de los cofrades y no cofrades de Baena nos concentremos en determinados momentos, en determinados lugares, para ver nuestros toques. Al frente de esa centuria está el centurión. En lo que es la parte de la centuria, vamos a decir, de corneta, ahí existe la peculiaridad que son los cabos de corneta, el cabo de tambores, y en Baena el tambor es algo más que el sentir, es lo que el cordón umbilical de los hijos de Baena es el tambor, y entonces el cabo de tambores hace que lo sigamos, que lo vivamos y que lo sintamos en cada uno de los momentos. ¿Qué momento podríamos destacar de toda la Semana Santa de Baena para todas aquellas personas que nos estén viendo desde fuera y digan, la próxima Semana Santa, cuando todo vuelva a su cauce, este día no me lo puedo perder en la Semana Santa de allí de Baena? Yo sería incapaz de concentrar los sentimientos de los hijos de Baena en un momento lugar. La UNESCO reconoció el hecho de echar las cajas, que decimos echar las cajas, que es la madrugada del miércoles santo, que es cuando todos y cada uno de los baenenses salimos a la calle con nuestros tambores, nuestras colas, nuestros quines de tambor, coliblancas o colinegras, con nuestros plumeros al viento, nuestros cascos relucientes, nuestras cajas impolutas de tambor, nuestros chillones al frente, nuestros pellejos tanto de chivo como de vaca al frente. Es que sería imposible. El miércoles santo, por ejemplo, en Baena hay 5.000 judíos tocando en la calle. Eso es algo indescriptible. Ya le digo, aunque muchos políticos independentistas de determinados lugares digan que es un hecho diferencial, nosotros sí que tenemos un hecho diferencial que nos hace distintos, no mejores, pero distintos a los demás. Durante la Cuaresma que estamos viviendo ahora mismo, habitualmente las diferentes hermandades interpretan los misereres, los cantos penitenciales y tras la celebración de la Eucaristía. ¿Cómo se vive la Cuaresma en Baena, estos 40 días previos a la Semana Santa? Me imagino que como todo el mundo, entre quinarios, sermones y letanías. Pero ¿qué es lo que pasa en Baena? En Baena cada viernes de Cuaresma tenemos el hecho de ir a cantar el Salmo 50
delante de la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, Él nos echa la bendición, cantamos saetas, el redoble de tambor, que nos hace sentir distintos, no mejores, pero sí distintos, y nos hace disfrutar, nos hace sentir, nos hace sentirnos hijos de este lugar, independientemente de donde viva, de donde resida y donde te encuentres en su jornada laboral, te hace sentir que tienes un cordón umbilical con la madre con el lugar que te sintió. Entonces, en Baena de Cuaresma, me imagino que como todos sitios, ya te digo, los viernes los sábados de Cuaresma en Puente Genil y demás, es algo que te hace sentir aquí los tambores, prepara las colas, el tambor se me ha roto, lo tengo apretado, pero no lo voy a sacar al sol, vayamos a que haya un cambio de presión. Es algo indescriptible, es algo inerranable, es simplemente Baena, Semana Santa, Baena judío, Baena tambor. Guillermo Iván, también el arte se hace muy presente en Baena. Hay imágenes de Pedro de Mena, José Risueño, José de Mora o Pablo de Rojas que realizan su estación de penitencia. Por supuesto, en Baena tenemos, vamos a decir, el privilegio de un Cristo centroeuropeo, un Cristo del siglo XV, un crucificado, como el Cristo del Perdón, haga estación de penitencia en silencio. Qué difícil es escuchar la palabra silencio en Baena, en Semana Santa, en la noche del jueves al Viernes Santo. También tenemos el privilegio del Viernes Santo por la noche, un bien de interés cultural como el Cristo de la Sangre de Pedro de Mena, con su majestuosidad, su sangre y su presencia real, nos entremezcla. El miércoles santo, toda la escuela granadina con José Risueño, como bien has dicho, la escuela de Martínez de Montañés, con el Cristo de la Sangre, con Jesús de los Azotes, y como decimos en Baena, Jesús de la Ventana, que es un homo, sale y desfila por Baena, y por supuesto, el Padre de todos y cada uno de los hijos de Baena, independientemente de que nos sintamos cole blanco o cole negro, nuestro Padre Jesús Nazareno, de Miguel de Perea, el Viernes Santo por la mañana desfila en Baena, hace que sintamos y que latimos y que nos sentimos parte de esta tierra. En Baena nuestro sentir popular radica alrededor de Jesús Nazareno. Y lo decíamos también al inicio de la entrevista, la implicación social en el municipio, Cofrade, es muy importante, más del 30% de los habitantes participa de algún otro modo y los días de Semana Santa, viendo los números, prácticamente la totalidad del municipio. Hay una implicación muy importante por parte de la ciudadanía en su tradición de la Semana Santa. Ya te he dicho antes, hay un lema de los años 90 aproximadamente que decía, un eslogan turístico, decía Baena judío, Baena tambor. Baena es territorio judío. Baena hay 9.000 cofrades, 8 o 9.000 cofrades censados. Según la Diputación de Córdoba, la agrupación de cofradías de Baena era la mayor asociación civil de toda la provincia de Córdoba, evidentemente en proporción. Somos un pueblo, como tú bien has dicho, de alrededor de 20.000 habitantes, con nuestros hermanos de Albendín, que no podemos olvidar nuestros hermanos de Albendín, pero Baena como casco urbano son 17.000 habitantes, de los cuales 8.000 somos cofrades. Quiere decir que Baena radica, es Semana Santa, está por la Semana Santa y por supuesto está por los amigos, los conocidos que vengan a conocernos y que vengan a sentir nuestras tradiciones. Semana Santa es algo más que tambor. Semana Santa de Baena es sobre todo implicación social, es tradición de hermandades, es tradición de hijos a hermanos, de padre a hijo, y es algo como, ya lo he dicho antes, el cordón umbilical de la sociedad baenense, es algo que nos hace sentir por y para lo que vivimos. Guillermo Iván Bernal, presidente de la agrupación de cofradías de la Semana Santa de Baena, nos quedamos con ese mensaje y con esa invitación a que esperemos que próximamente, lo antes posible, podamos estar escuchando otra vez ese sonido del tambor en la Semana Santa de Baena. Muchísimas gracias, buen tiempo de Cuaresma y feliz Pascua de Resurrección.
A ustedes muchísimas gracias y sobre todo sean ustedes bienvenidos a Vega. Gracias. Nada. Y terminamos nuestro programa de hoy dando la bienvenida al legabrense Antonio Ramón Jiménez, director de la Opinión Cofrade de Cabra, además de secretario de la Fundación Aguilar y Eslava, cofrade, amante de las tradiciones de su pueblo, donde fue pregonero en la Semana Santa del año 1996. Antonio Ramón, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, bien hallados. Es un placer para mí estar con vosotros hoy aquí. Cabra, enclavada en un amplio valle y alzada sobre dos colinas de las que surgieron los núcleos de la Villa Vieja y el Cerro de San Juan, cuenta con un total de 25 hermandades y 4 archicofradías, de las que surgen las demás hermandades hasta el siglo XX. Veracruz en 1522, Soledad en 1579, Nazareno en 1586 y Aurora en 1729. Su Semana Santa destaca, además de por su religiosidad, por la ingente cantidad de obras de arte que atesora, conservando tallas de los mejores imagineros barrocos. Antonio Ramón, sin lugar a duda, Cabra cuenta con un importante núcleo cofrade que configura su Semana Santa. Indicábamos que existen un total de 29 hermandades y cofradías, lo que denota la gran implicación de la sociedad en esta tradición de la Semana Santa. En efecto, la Semana Santa de Cabra tiene entre sus singularidades un número muy alto de cofradías en relación a nuestra población. Pensemos que alrededor de 6.000 personas aproximadamente están implicadas de una u otra manera directamente en todo el entramado cofrade de nuestra ciudad. Pensemos que la tradición cofrade arranca, como bien has comentado, en los primeros años del siglo XVI, cuando surgen las primeras cofradías penitenciales, y desde entonces el trabajo cofrade, el trabajo de los cofrades, la evolución de las propias hermandades y la conformación de unas manifestaciones que, lógicamente, también han tenido su propia evolución, confieren a nuestra ciudad ese calificativo que a veces nosotros comentamos con orgullo diciendo que Cabra es ciudad de Semana Santa. La Semana Santa de Cabra, además, Antonio Ramón, gira en torno a cofradías muy antiguas, con un amplio patrimonio que han estado custodiadas por familias y posteriormente por gremios, destacando la importancia de la agrupación de cofradías, la primera de la diócesis de Córdoba, los primeros años del siglo XX y posteriormente la refundación de algunas cofradías en los años 80, que dieron lugar a la Semana Santa que conocemos hoy en día, con influencias claramente sevillanas en paso, en la forma de llevar los mismos y en los estilos musicales que se pueden escuchar en la Semana Santa de Cabra. Sí, han sido muchas las personas que a lo largo de los más de 5 siglos que tenemos de tradición cofrade han trabajado de una manera constante y decidida de cara a trabajar por nuestras cofradías. Si en los primeros momentos la cofradía era una institución que podemos considerar como claramente penitencial y sobre todo religiosa, aunque también asistencial, luego se produce esa evolución que se ha llamado hacia la cofradía barroca y, por supuesto, luego con las actuaciones y los decretos de los obispos ilustrados de la diócesis de Córdoba hay una evolución hacia otras formas, porque yo creo que precisamente es en ese periodo, en el periodo de los finales del siglo XVIII y a lo largo del XIX, cuando se produce esa evolución que, de alguna forma, en el caso de Cabra, supone la transformación hacia las estructuras cofrades y formas que actualmente tenemos. Los obispos Trevilla en 1820 o Alburquerque en 1859 son algunos de los que provocan o dictan unas normas que son contestadas por las propias cofradías, incluso por las autoridades locales, aunque finalmente van a calar en el peso popular de cómo se celebraba. De hecho, hay una pequeña transformación que luego conforma la crisis de final del siglo XIX y a principios del siglo XX, en las décadas de 1910 a 1930, yo creo que es cuando más se influye y se cambia ese modo de procesionar
y una evolución que desde la dictadura de Primo de Rivera se prolonga hasta final de los años 70, donde de nuevo, con unos cambios en lo que se pudo denominar como la cofradía progre o moderna de la época, va a dar paso y a consolidar ese modelo de cofradía neobarroca que se ha instalado, inspirado en esos cánones sevillanos que tú has comentado a principios del siglo XX, pero que finalmente conforman nuestra Semana Santa y nuestras procesiones. Antonio Ramón, y fruto también de ese trabajo cofrade es la gran solemnidad de los desfiles procesionales que podemos ver en cada Semana Santa con sus mantillas, sus nazarenos, penitentes, acólitos, la carrera oficial, seña característica también de la Semana Santa gabrense. Claro, es que pensamos que el universo, el escenario cofrade y especialmente todas las personas, a mí me gusta mucho destacar, como tú bien has señalado, todas las personas que rodean y que trabajan y encierran ese patrimonio humano de las cofradías de Cabra, tienen un papel muy destacado, muy importante, ¿no? La solemnidad de las procesiones es quizá una de las notas destacadas de nuestra Semana Santa, ¿cierto? Y también posiblemente una de las singularidades de nuestra máxima celebración local, porque así lo es, ¿no? La riqueza patrimonial, que es otra constante a lo largo de una historia de más de 5 siglos, ¿no? Donde tenemos imágenes, mantos, platería, orfebrería, retablos, insignias, bordados y un etcétera muy largo que efectivamente constituye no solo una muestra de la religiosidad de un pueblo que hunde sus raíces en la herencia de la fe, sino en la tradición y la costumbre popular que las cofradías mantienen como una señal de identidad de Cabra, ¿no? Y que, como te decía, es una ciudad de Semana Santa. Precisamente también destacaría la participación de numerosos jóvenes, de la implicación y participación de la mujer, que desde siempre ha tenido un papel importante, o la presencia del movimiento costalero, que es muy destacada, ¿no? En todas las actividades culturales que giran en torno a la religiosidad popular o a las propias hermandades. La presencia de unas músicas y unos sonidos propios, ¿no? Que también son genuinos en nuestra Semana Santa, la importancia de la saeta y los actos, los cultos, los besapiés, los traslados, todo eso son elementos muy destacados que conforman este conglomerado socio-religioso que conforma la Semana Santa de Cabra y sobre todo, insisto, gracias al trabajo de los cofrades y de las cofradías. ¿Y qué hace única la Semana Santa de Cabra para que nuestros espectadores puedan hacerse una idea? ¿Qué hace única esa Semana Santa y cuáles serían las imágenes más veneradas y las cofradías más señeras del municipio? Pues mira, te diría a modo de pequeña reflexión que yo no destacaría que hay una sola Semana Santa, porque yo creo que habría como una Semana Santa que responde a cada periodo histórico, ¿no? Porque no es lo mismo la Semana Santa del 16, del siglo XVII, del XVIII, del XIX o la que tenemos actualmente, ¿no? Entonces sería un universo en el que las Semanas Santas de cada época, de cada tiempo, han conformado la Semana Santa que tenemos hoy y que si algo hay que la puede hacer única es esa variedad que ha conformado un rico patrimonio de todas las épocas que han creado las hermandades y que siguen haciendo cada año, porque no olvidemos que la cosa no termina aquí. Pues desde el siglo XVI al XXI contamos con piezas de todos los estilos y tradiciones artísticas, ¿no? Y eso compone un elemento que hace única en su conjunto la Semana Santa de Cabra, ¿no? Hay un dato, por ejemplo, las peanas de carrete, ¿no? Que fueron en los siglos XVII y XVIII la forma de llevar los pasos y que luego se incorporan a los tronos procesionales, dando también una especial significación a cómo vemos las imágenes en procesión. En cuanto a las imágenes más veneradas, siempre es complicado elegir, porque claro, las devociones están inmersas en este universo cofrade que es tan amplio, ¿no? Pero sí me gustaría, bueno, pues señalar, por un lado, que tenemos prácticamente todos los misterios relacionados y que hay algunos de ellos muy antiguos, la pollinita, el lavatorio, que es otra de las identidades comunes de nuestra comarca, ¿no? Y que son muy características porque son únicas y no las hay en todos los sitios. El huerto, como comentaba Jesús Cuesta, el Nazareno. Pero yo me quedaría, por ejemplo, como entre las imágenes más veneradas, si me permiten voy a elegir 3 de Cristo y 3 de Virgen, porque considero que pueden ser una muestra de todo este patrimonio. Sería Jesús de las Necesidades,
que se le conoce como el Señor de las Tres Gracias y que cada primer viernes de marzo constituye una muestra devocional importantísima en su templo de los antiguos dominicos. También el Cristo del Socorro, un crucificado que la Cofradía del Silencio pone en la calle en la madrugada del Viernes Santo, o la imagen del conocido como Señor de las Multitudes, o el divino prisionero Jesús preso de la humildad y presión, que conforman esa triada, yo creo, de imágenes cristíferas más devotas de la Semana Santa, y como te decía, sin dejar atrás ninguna de las que cada cofradía venera de manera especial, ¿no? Y en cuanto a las imágenes de la Virgen, es verdad que Cabra y algunos de nuestros pueblos vecinos tienen una importante y una marcada devoción en torno a la Virgen, en nuestro caso la Virgen de la Sierra, ¿no? Pero en la Semana Santa yo creo que la imagen más venerada sería la Virgen de la Soledad, puesto que además su cofradía, su procesión del Sábado Santo es una muestra religiosa y popular de gran calado. O también la Virgen de las Angustias, que viene desde el siglo XVII con las Agustinas Recoletas y que tiene un gran fervor. O la Virgen de los Remedios, que constituye la imagen titular de la Vera Cruz, la cofradía decana de nuestra Semana Santa, y que además tiene la singularidad de ser al mismo tiempo una imagen en la representación iconográfica de gloria y de pasión, ¿no? Pero ya te digo que sería un poco difícil concentrar una devoción en una Semana Santa con tantas cofradías, ¿no? Sí, decíamos que son además muchas cofradías y al final cada uno tiene esa devoción a... Eso es. Si pudiésemos destacar un momento de la Semana Santa de Cabra para que las personas que nos estén viendo desde fuera que digan, ese día no me lo puedo perder, acudir la próxima Semana Santa, esperemos a vivirlo in situ. Bueno, me pone en un aprieto, obviamente, porque con un escenario tan amplio, efectivamente, pero es verdad que tenemos que destacar algún elemento, porque desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección hay una especie de secuencia continua que no termina, ¿no? de cofradías en la calle, ¿no? Pero es verdad que, bueno, una Semana Santa que está declarada fiesta de interés turístico nacional desde 1989, tiene que tener algunos elementos no solamente únicos y diferenciadores, sino que, lógicamente, tenemos que destacarlos, ¿no? Y en ese sentido, como hablábamos antes en las devociones, quizá la procesión del Sábado Santo por la mañana con la Virgen de la Soledad constituye uno de los momentos más genuinos, porque además tenemos que tener en cuenta que ese día y en esa mañana no suele haber procesiones en ningún sitio, con lo cual diríamos que sí que es un elemento muy diferenciador de las procesiones de Cabra, ¿no? Y también los desfiles, que mucha gente puede confundir, y para que no lo confundan, no hablamos de los desfiles procesionales, sino de una especie de pasacalles que se produce previo a la propia procesión y que constituye un elemento fundamental, ¿no? Como un recorrido previo a las procesiones. Especialmente el de Viernes Santo, porque también el de Jueves Santo tiene importancia, pero el de Viernes Santo concentra uno de los momentos donde esa vertiente popular, incluso participación festiva, a pesar de ser el Viernes Santo un día de luto, ¿no? Pero destaca como una algarabía de la tarde del Viernes Santo, ¿no? Y desde mi punto de vista también quizá destacaría la procesión del Resucitado, que desde 1944, con la primera agrupación de cofradías de la provincia de Córdoba, constituye esa amalgama de todas las cofradías que participan en un colorido Domingo de Resurrección y que conforma un poco el cierre de esos días tan intensos que se viven de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección. Antonio Ramón, hablábamos antes de la música levemente. Cabra pues, participa en importantes bandas y agrupaciones musicales, la Redención de Jerez, Santa Cecilia de Aguilar de la Frontera, el Despojado de Jaén, pero además tiene unos sonidos característicos con el toque de los añafiles o abejorros y el toque de rompevelos en la madrugada del Viernes Santo o la saeta propia estilo Cabra. Claro, precisamente la cantidad de cofradías y procesiones hace que, lógicamente, los acompañamientos musicales tengan también un papel muy importante. Y en ese sentido, la vertiente artística de la música, que tiene su origen y su sentido precisamente en la celebración religiosa o en el culto y en la procesión que realizan las cofradías, es otra de esas facetas que hay que destacar, ¿no? Pero en este sentido, a mí me gustaría destacar dos instituciones que me parecen fundamentales en el recorrido musical para el mantenimiento de las músicas o de los sonidos propios de la Semana Santa de Cabra. Y en este caso hablaría del Centro Filarmónico y Gabrense, fundado en 1906,
o de la banda de música de Cabra, que desde finales del siglo XIX ya tenemos constancia de su existencia, ¿no? Por citar quizás los más destacados ejemplos de este amplio panorama que me comentas y que efectivamente mantienen, conservan y además crean, porque otra de las facetas es la composición y la creación musical, no solo la interpretación, y que a lo largo de más de un siglo, porque hemos hablado finales del XIX, principios del XX, han conformado este itinerario y ese bagaje musical en el que marchas, motetes, misas, plegarias y cantos conforman al mismo tiempo que las interpretaciones en la participación de cultos, en los conciertos y las procesiones, y que nos dan una idea de la muestra del buen hacer en la tradición musical egabrense, ¿no? Por supuesto, sin dejar atrás otros coros, agrupaciones musicales y conjuntos de capilla también locales que enriquecen este patrimonio musical de la Semana Santa de Cabra. Y luego, bueno, muchos compositores egabrenses, no vamos a citar a ninguno, porque obviamente a lo largo de la historia y hasta hoy tenemos buenos y grandes profesionales que trabajan en las cofradías, y efectivamente tú has comentado varios elementos que me parecen singulares y además señeros, ¿no? Como son los añafiles o los abejorros, como les llamamos aquí, que son una especie de trompetas alargadas y que tienen un sonido muy peculiar que en la tradición añeja de la Semana Santa de Cabra se ha conservado y que diríamos que invita a la gente, es como el aviso de que el trono, el paso, se va a levantar, ¿no? Y entonces empieza la marcha, ¿no? Ese sonido es muy característico y hay una asociación para mantenerlo y conservarlo. Igual que los rompevelos que has comentado, que es un sonido de tambor muy ronco y que recuerda con ese nombre al velo del templo que se rasga en la tarde del Viernes Santo, porque tiene ese sonido ancestral, y luego las tablillas conventuales, las campanillas que son típicas para iniciar o cortar el paso de las procesiones. También te has referido, y creo que es muy importante, la saeta de Cabra, la saeta llana, la saeta antigua, que conforma también ese escenario previo al flamenco, porque no es una saeta flamencada, y que tanto en los núcleos principales de Sevilla y Córdoba conforma también un escenario que en nuestro caso la saga de los saeteros de la familia Barranco conserva como uno de los elementos más llamativos de nuestra Semana Santa, ¿no? Y también me gustaría destacar, si me permite, dos composiciones que conforman una especie de imaginario colectivo que queda en el peso de la cofradía, de las cofradías segabrenses, pero también del pueblo, ¿no? Y que son los pasacalles de esos desfiles que comentábamos antes como seña característica, y que uno llamado Cofradía Segabrense del maestro Moral León y otro la Cruz Parroquial del maestro López Cordón, constituyen lo que algún pregonero ha comentado como el poema musical que escribe Cabra para abrir y estrenar su Semana Santa, y que desde finales del XIX abre nuestros sentidos con ese genuino sonido de la Semana Santa cabrense. Antonio Ramón, es destacable también la ingente cantidad de obras de arte que atesora Cabra, conserva tallas de los mejores imagineros barrocos, y hay también una gran importancia de la escuela granadina en sus tallas. Sí, como hemos comentado, esa es otra de las singularidades y de la riqueza de nuestra Semana Santa, ¿no? Porque efectivamente hay una gran influencia de la escuela granadina, pero no solamente encontramos piezas de este núcleo productor del barroco, sino de otras escuelas de gran producción, como han sido la escuela murciana, la antequerana, de mucha importancia e influencia para nuestra comarca, la propia escuela cordobesa, diríamos, o desde Málaga, ¿no? Y por supuesto, entre las imágenes más recientes, procedentes de Sevilla y de Córdoba, también de autores muy destacados, la producción de aquellas que desde Cabra, con autores locales, han aportado ese arte religioso y cofrade que constituye la expresión de un legado artístico y un importante tesoro patrimonial de gran importancia, ¿no? El tesoro artístico de las imágenes secundarias, me gustaría también destacarlo, no solamente los titulares de las cofradías o la iconografía de los pasos, los enseres de los cortejos, el conjunto de los bordados de todas las épocas, teniendo en cuenta el importante taller de las Agustinas Recoletas en el siglo XVIII y XIX, y por supuesto de los más afamados talleres locales o de otros lugares de Andalucía, ¿no? Entonces, todo ese rico patrimonio efectivamente confiere una riqueza espectacular.
Podríamos hablar también de la Cuaresma largo y tendido, porque en Cabra la Cuaresma se vive auténticamente con los traslados, los cuartelillos, las marchas, los recitales de saeta. Se nos va agotando el tiempo y lo que no quería terminar esta entrevista era sin hablar de la artesanía gabrense, que destaca también los sectores de la cera y de las flores, que son importantes. Hay 2 viveros y también el bordado. Un breve repaso a esa artesanía gabrense que podemos encontrar. Bueno, efectivamente Cabra vive la Semana Santa con pasión, con una raíz eminentemente religiosa, pero donde la cantidad de componentes culturales y de patrimonio hacen no solamente patrimonio histórico-artístico, también patrimonio inmaterial, ¿no? Con esos elementos que muchas veces nos pueden pasar inadvertidos y que conforman un completo patrimonio en todos los sentidos, ¿no? No quiero dejar atrás elementos como los museos, el Museo de Arte Sacro, el Belén Pasionista, el Museo de la Pasión, pero también, y como tú decías, destaca en Cabra el hecho de que tengamos algunos de los talleres cofrades. A mí me gusta siempre destacar el valor social, el valor económico de la Semana Santa, no solamente desde el punto de vista que estamos hablando patrimonial, antropológico, sociológico o religioso, sino también económico, ¿no? Por cuanto supone para nuestra comarca, para nuestros pueblos, ¿no? Y en este caso, pues contar con esos talleres, esas fábricas de cera o de flor cortada que son tan importantes, o los talleres de bordado, donde, como comentábamos antes, desde las Agustinas y algunos gabrenses que hoy, tanto en Cabra como fuera, siguen trabajando en la madera, en la talla, en la escultura, en la imaginería, en la restauración, que es otra faceta tan importante para las hermandades, pues constituyen también ese elemento diferenciador, por cuanto, en el caso, por ejemplo, de la cera y la flor cortada, desde Cabra llegan a numerosos puntos de la geografía nacional y le confieren, bueno, pues esa nota característica en el que estos sectores económicos relacionados con el mundo de las cofradías son también no solamente muy importantes, sino también en este caso únicos de nuestra ciudad, ¿no? Antonio Ramón Jiménez, director de la Opinión Cofrade de Cabra, muchísimas gracias por este magnífico repaso breve, pero yo creo que nos hemos podido hacer una idea de lo que acontece en Cabra cada Semana Santa y seguro que pronto podemos volver a estar vibrando en sus calles con una nueva Semana de Pasión. Muchísimas gracias, buen tiempo de Cuaresma y feliz Pascua de Resurrección. Muchas gracias también a vosotros y seguro que cuando pasemos esta pandemia podremos volver a disfrutar de nuestros pueblos en caminos de pasión. Muchas gracias.
hasta aquí esta segunda entrega de Tertulias de Caminos de Pasión. El próximo viernes 12 de marzo a las 8 de la tarde les esperamos para conocer en mayor profundidad la Semana Santa de Écija, Lucena y Carmona. Hasta entonces, que tengan un buen tiempo de Cuaresma. Muchísimas gracias.